¿para qué venimos aquí? ¿Para qué venimos a experimentar, digamos, esta experiencia humana? Si ya veníamos de un plano de luz, ¿por qué no nos quedamos en ese plano de luz? O sea, ¿por qué venimos aquí? Como teníamos un cuerpo de luz y en realidad lo que hicimos es que comimos del árbol del conocimiento del bien y el mal y no podíamos comer de ahí, se nos dio un cuerpo físico. Y a Okay. través de este cuerpo físico, que fue un acto muy generoso del Creador, nos permitió bajar a un plano pues desconocido para un cuerpo de luz. Entonces el cuerpo físico que tuvo que hacer, adaptarse. Sin embargo, pues el cuerpo físico muchas veces te gana porque al cuerpo le encanta disfrutar, pasarla bien, reírse, amar, conocer, viajar, pero en realidad se supone que cada persona viene aquí a una sola cosa, a hacer que la vida terrenal pudiera ser como la vida celestial. Pero, ¿cómo sería poder hacer esto? Pues simplemente que nunca nos apartáramos de poder llevar a cabo dentro de nuestra vida física todo lo que podría hacer que pudiéramos honrar al Creador por habernos dado un cuerpo físico, que eso es como la finalidad, Mm. la única finalidad a la que venimos, a honrar a nuestro Creador aquí. Y eso lo hacemos pues, con nuestros actos, con nuestros aprendizajes y con eso que decimos que es la expansión de la conciencia. ¿Qué pasa cuando uno yo veo que los niñitos tienen un alma realmente muy bonita, ¿no? Y poco a poco empiezan a aprender, pues desafortunadamente en general y todos nosotros, ¿no? Empezamos a aprender a mentir, empezamos a aprender a robar, empezamos a aprender todas estas cosas que sabemos, porque creo yo y confío en que todos tenemos una conciencia y que incluso cuando estás chiquito sabes que no debes de estar haciendo eso, ¿no? O sea, tú lo sabes. Cuando uno termina esta vida, hay un lugar a donde uno, después de que ves el túnel, ¿no? Porque eso platicamos ahorita, ¿no? Yo he escuchado mucho y he leído muchos libros al respecto de ver un túnel o ver como una, como si fuera un aro de luz muy, muy grande, que es a donde se supone que tú tienes que ir, en donde te van a recibir tus familiares. Incluso a veces hay historias donde hay gente que dice que alrededor de la cama del hospital están los familiares vivos y se empiezan a presentar los familiares que ya fallecieron, ¿no? ¿Sí? Este, sí, entonces ¿Sí? pasas este túnel, o sea, pasas este túnel y hay algún lugar a donde te vayas como a deshacerte del ego o a purgar todos estos, pues digámoslo así como los llamamos en la religión, a veces pecados o cosas así. ¿Hay algún lugar? Sí, fíjate que esto es muy importante, esta pregunta, porque justamente en el momento que tú sales del cuerpo, ya habíamos comentado en algún momento, ¿te acuerdas? Que lo único que le cabe a tu cuerpo, pues no sé si mides 1,80, 1,90, 2 metros, es el talón del alma. Entonces, Ujú. cuando tú sales de tu cuerpo, pues ya no tienes ese pedacito tan pequeño del alma, ya eres nada más conciencia, ya eres alma. Ya no tienes cuerpo, este cuerpo que mintió, este cuerpo que hizo cosas indebidas, que robó, que lastimó a otras personas. Cuando eres alma, sales completamente pues del instrumento que te sirvió como vehículo y como eres únicamente conciencia, ahí empiezas a darte cuenta de lo que piensan los demás de ti, o sea, quién eras en realidad para tus familiares, cómo te veían los demás, qué era lo que los hacía acercarse a ti. Ahí es una manera clara, pura y cristalina en la que tú puedes entrar directamente a los planos más sutiles. Entonces, aun cuando abajo se vea una conversación entre el padre y la hija, etcétera, quien está arriba está oyendo a las dos al mismo tiempo, pero lo está haciendo Wow. como una especie de bilocación. O sea, Ok. eres todo, eres pura alma, entonces puedes ver incluso el lugar donde están velando a una persona o el accidente, pero estás oyendo al mismo tiempo todas las voces sin que tengan que hablar. Es como si la telepatía estuviera llegando a ti. Entonces, al tener esa gran capacidad, sabes a quién le hiciste daño, a quién no le hiciste daño, qué hiciste bien y qué otras cosas que pudieron haber sido hechas con amor, tal vez lo hiciste desde el resentimiento. Entonces, ese es el momento más difícil porque es como un purgatorio Ajá. donde tú empiezas a darte cuenta
que tenías una tarea. No sé, a lo mejor la tarea era venir y servir a los demás, venir y ayudar a otros, venir y disolver el ego. Y ahí comprendes que no lo hiciste. Y dices, híjole, mi tarea asignada era esta, y Sí. resulta que esta persona con la que yo me porté tan mal era justamente con la que yo iba a sacar 10 en la tarea, porque en el momento que yo pudiera reconocer sus capacidades, ascenderla en un puesto, o en el momento que yo pudiera ver a mi hijo siendo amoroso conmigo y yo aceptar eso que me estaba dando y al rechazarlo, no fui capaz de pasar mi tarea, no fui capaz de hacer mi trabajo, entonces creo que eso a lo que vine, pues no lo logré. Uy, Entonces, ahí es justo estos 7, 8 días después de que sales de tu cuerpo, es como si vieras una película ok. nítida de todo lo que fue tu vida y te Wow. presentan, sí, tú que sabes tanto Sí, de todo esto de las películas, de cómo se hacen, pues te das cuenta que a veces una escena no queda bien, la editas y la vuelves a hacer. Aquí sí, no, exacto. aquí no hay edición, aquí te pasan la No. película en bruto y tú dices, no puede ser, o sea, y empiezas tú mismo a hacer la edición. Uf, o sea, tú eres como tu propio juez, porque tú empiezas a Sí, decir, no puede sí, ser, sí, ¿por qué sí, tomé esta decisión en vez de sí, haber tomado esta sí, otra que me iba a llevar? Fíjate que hay un libro muy interesante que lo voy a poner aquí abajo en los comentarios de la gente, porque ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero lo vamos a poner ahí, que es un psicólogo que empezó a darse cuenta junto con otros psicólogos alrededor del mundo que practicaban la hipnoterapia y las regresiones, ¿no? Entonces empezaron a recopilar datos de gente que no importaba la religión que fueras, ateo, budista, católico, agnóstico, no importaba, todos cuentan la misma historia de lo que sucede cuando falleces y de a dónde te vas. Y todos hablan de esto que estás hablando tú, ¿no? Del túnel, de los familiares que vienen a recibirte y hablan de que entras después de eso, ellos cuentan una cuestión como de que vas a un momento en el que después del túnel llegas a una zona donde se te acercan unas esferas de sí. mucha, mucha luz y como que te limpian, como si te escanearan, haz de cuenta, ¿no? Y entonces lo que explican, y lo que explica este autor es como que te están limpiando el ego, pero no te lo limpian por completo porque de ahí viene la siguiente fase de limpia del ego, en donde entras a lo que ellos dicen que es en vida humana se compara como a un planetario, ¿no? O sea, una pantalla de 360 grados alrededor de ti, donde entra el alma sola, no entras ya con los familiares, justo como lo estás diciendo, Georgette, y que empiezas tú a observar tu vida, pero no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de las personas a las que afectaste positivamente o negativamente. O sea, si tú a alguien quisiste mucho y le diste mucho amor, vives la experiencia a través de sus ojos de cómo lo amaste, cómo sintió esa persona esa experiencia. Pero si tú a alguien fuiste muy canalla con esa persona o incluso mataste a alguien o incluso violaste a alguien, vives la experiencia desde el punto de vista de la otra Uy, persona y el dolor que le causaste. Entonces, este libro está muy interesante porque menciona que ahí es donde pasa el mayor tiempo, les cuesta mucho trabajo a las almas salir de ahí, porque prácticamente, como ya eres una conciencia muy grande, tú estás siendo tu propio juez. sí. Y eso es muy fuerte pensarlo, pero también muy bonito porque decir, bueno, a ver, analicemos qué estamos haciendo en nuestra vida hoy, porque en algún momento no vamos a estar en este plano y tú vas a poder experimentar lo que experimenta tu prójimo, tu hermano, tu primo, tu marido, ¿sabes? O sea, incluso hasta la persona que crees que es tu máximo enemigo. Sí, porque esto que tú dices, Martita, que es justamente de las experiencias más vividas de quienes van a otro plano y que así es, estas esferas son seres de un altísimo nivel en conciencia que han trabajado, que son pues seres que vienen a limpiarte, vienen a hacer que tú tengas como un proceso más amoroso antes de que tú misma tengas ese juicio, porque justo después de que te limpian, tus ojos ya no son los mismos, o sea, esos ojos que no son físicos, es cuando eres muy consciente de
el daño que pudiste haberle ocasionado a otras personas, incluso el que te pudiste haber hecho a ti mismo, y al mismo tiempo es una manera en la que es como si fuera un pequeño purgatorio. O sea, literal, ese pequeño purgatorio tú lo vives y tú lo concibes desde una perspectiva en la que piensas que en el momento que mueres ya se acabó, ya se terminó. No, o sea, no se terminó. E incluso si en cierto momento fuiste una persona que no tenía creencia ninguna, como lo comentabas en un principio, bueno, pues te vas a dar cuenta que hay otros planos diferentes al que vivimos el día de hoy, en otras dimensiones, y que ahí se manejan otro tipo de, vamos a decir, de valores, porque, y digo valores porque no son cuestiones que sean, que nosotros las practiquemos aquí. Hay otros lugares donde esas personas que tuvieron un buen actuar van a planos muy sutiles donde van a prescindir, por supuesto, de un cuerpo físico totalmente y justo pueden volver a regresar a un cuerpo de luz, pueden volver a regresar a un cuerpo que no pesa, pero eso tiene que ver mucho con que unos llegan así, son muy pocas personas las que en realidad llegan como justos, o sea, son personas justas que llegan y van a un plano superior, o estos que se quedan ahí empiezan a hacer esa limpieza, pero es una limpieza que puede tardar años, o sea, puede tardar años, muchísimos. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Cómo esa persona asimila lo que le hizo a los demás en una conciencia diferente a la que tenía? Ya no puede hacer nada en el plano físico. Sí. Entonces, en el eso plano... es lo fuerte, ¿no? Eso es lo fuerte. Eso es lo fuerte, porque dices, estoy viendo mi vida, supe que pude haber tomado estas decisiones, porque Michael Newton se llama el autor de este libro, habla de que también existen las posibilidades, o sea, en ese mismo 360 grados, tú puedes jugar, digamos, con la pantalla de cine o con la película de tu vida y decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido esto en vez de haber decidido esto otro? Si me hubiera casado con esta otra persona, o si no me hubiera divorciado, o sea, y empiezas a ver todo el rango de posibilidades que se abre una nueva vida a partir de ahí. Entonces, a mucha gente le cuesta mucho trabajo salir de ahí porque no se pueden perdonar el saber que pudieron haber tomado una mejor decisión. Y no lo hicieron. Y a veces te dan esta oportunidad, no una, 10, 20 veces. Voy a pedir perdón, voy a darles empleo, le voy a ayudar y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces. Entonces, cuando ya estás en otro plano, a lo mejor esa persona a la que no pudiste ayudar o a la que no quisiste tenderle la mano, todavía está viva, pero ya no hay una manera en la que tú puedas bajar y ayudarle. Eso ya va a depender también de la lección que esa persona tenía que aprender a través de ti. A lo mejor fuiste un maestro muy duro o muy cruel que le enseñó a que literal trabajara su autoestima y a que tuviera un autoconcepto de sí mismo más alto y se diera cuenta que no podía depender de los demás. Al que está abajo le ayudó, ¿no? A hacer todo eso, claro, pero al que ya se fue, pues eso le genera una piedra, o sea, una piedra en sentido figurado, porque llega un momento en el que no va a poder ser libre y al no tener esa libertad va a tardar mucho más tiempo en llegar al plano que le correspondía. Por eso, fíjate que me encanta esta conversación que estamos teniendo, Georgette, porque podemos ahorita, gracias a Dios, los que estamos escuchando infinitos, estamos vivos y tenemos esa oportunidad de decir, a ver, ¿qué cosas tengo pendientes? ¿Qué hay en mi conciencia? ¿A quién no he perdonado? ¿A quién no le he pedido perdón? Ahorita es el tiempo de hacerlo, ¿no? Porque además, pues en general nunca sabemos qué va a pasar mañana, pero si te das la oportunidad de hacer por lo menos un acto de buena fe hoy, o hablarle a esa persona que hace mucho no le hablas, a ese hermano con el que te peleaste, que dices, híjole, por si las dudas, ¿no? Voy a hablar con él, a lo mejor puedo encontrar un punto medio, o a lo mejor simplemente decirle, mira, no tenemos que hablar de ese problema que tuvimos antes, te perdono y te quiero. O sea, tratar de arreglar todas esas cosas que tenemos pendientes ahorita, mientras estamos vivos.